Uno de los temas ampliamente discutidos en rehabilitación oral es en qué posición colocar la mandíbula previa a mi rehabilitación definitiva, es decir, para la planificación. Ya esto le llamamos posición inicial de tratamiento, PIT, o posición inicial mandibular de tratamiento. Y antes de partir, una de las cosas importantes que hay que recordar es que la rehabilitación no es solamente odontología restauradora, no comienza con el tallado, sino con la estabilidad ortopédica. Lo que nosotros queremos es devolver, rehabilitar las funciones del sistema estomatognático a través de nuestras rehabilitaciones. Por lo tanto, lo que buscamos es la homeostasis del sistema estomatognático, este equilibrio funcional entre los músculos, articulaciones y oclusión, esa triada fundamental, que me permita desenvolverme tranquilamente sin alterar componentes del sistema, generando así las bases fisiológicas para cualquier intervención rehabilitadora. Y por lo tanto, tenemos nuestra posición inicial de tratamiento como un punto cero, un punto de partida de esta referencia tridimensional para poder reconstruir después los tejidos orales que han sido perdidos o mutilados. Es nuestro punto de partida antes de cualquier diseño protésico definitivo. Eso es importante porque esto nos permite visualizar el diseño requerido para poder rehabilitar las funciones de ese paciente. Y la triada fundamental, como les decía, músculo, articulación y oclusión tienen que estar en equilibrio, tienen que estar en homeostasis. La musculatura tiene que estar con una deprogramación, es decir, que no venga con la programación que tiene la máxima intercapitación habitual y esté en silencio neuromuscular, libre también de sintomatología, la articulación sana y en una posición que nos permita soportar cargas fisiológicas en la articulación temporomandibular. Y finalmente, poder estabilizar esta relación maxilomandibular a través de las relaciones oclusales, a través de la máxima intercupidación, y que esta máxima intercupidación me permita distribuir armónicamente la fuerza, es decir, que se distribuyan en el sentido axial para evitar cualquier tipo de daño también a nivel periodontal o dentario. Entonces, como dijimos, es una posición tridimensional, la posición mandibular inicial de tratamiento, es una posición en los tres sentidos del espacio donde yo tengo que estar en una posición centrada, en sentido sagital y en sentido horizontal, donde no una articulación, sino que ambas articulaciones. Es importante que estamos trabajando sobre un hueso que tiene dos articulaciones, una articulación a la derecha y a la izquierda, la línea media. Por lo tanto, necesito que los espacios articulares se mantengan mantenidos y simétricos entre ambos lados, en una vista tanto sagital como horizontal. Eso es lo que nosotros buscamos a nivel articular, poder tener una posición centrada, con espacios mantenidos tanto derecha e izquierda. Y en sentido vertical, el tercer sentido del espacio, es el que nos permite también determinar cómo va a ser su altura inferior del rostro. Entonces, en estas relaciones, en los tres sentidos del espacio, lo que nosotros buscamos es una posición mandibular donde la musculatura, que finalmente es el motor que mueve los huesos, esté en una posición musculoesquelética estable, es decir, con un patrón de contracción normalizado entre musculatura derecha e izquierda, musculatura elevadora temporal, maseterina, en fin. Entonces, y que esta contracción simétrica, ¿ya?, libre de ese programa que viene con la máxima intercupidación, producto del desdentamiento, interferencias, etc., ¿ya?, nos permita tener una relación tridimensional con las articulaciones derecha e izquierda en su posición centrada, con los espacios mantenidos, y que en sentido vertical tenga una altura inferior del rostro acorde al biotipo del paciente que nos estemos enfrentando. Tenemos que determinar bien si es un paciente más de crecimiento vertical o de crecimiento horizontal. Y esta relación que me une tanto la musculatura, la articulación y la altura inferior del rostro, que va a ser mantenida a través de la oclusión, la tercera triada, es donde nosotros la llamamos una posición inicial de tratamiento. Es decir, la posición ideal para empezar a planificar nuestra rehabilitación definitiva. Y para tener esta referencia, o más bien dicho, para tener esta posición mandibular, necesitamos referencias anatómicas que nos permitan también posicionarla de buena manera. Y nosotros trabajamos mucho, ¿no?, como ustedes lo han visto a lo largo de la carrera, con un plano de referencia horizontal, que es el plano de Frankfurt, que pasa por el punto posterior, que es porion, a nivel del conducto auditivo, y a nivel anterior, por el conducto orbitario, que está ahí saliendo del conducto infraorbitario bajo la órbita. Ahora, nosotros en tejido blando ocupamos referencia el plano axio-orbitario para poder hacer la transferencia a esta herramienta diagnóstica complementaria que es el articulador y poder visualizar así, en forma tridimensional y más objetivamente, la relación maxilomandibular. Además, buscamos establecer posiciones o
planos oclusales, donde se van a ir a encontrar los dientes de arriba con los de abajo, y para eso también tenemos un punto de referencia o un plano de referencia, que es el plano de Camper, que lo visualizamos también desde el punto posterior, mismo punto porion, pero esta vez hacia el ala de la nariz en tejido blando o a la espina nasal anterior en tejido duro. Entonces buscamos también una referencia horizontal y una referencia de posición de los dientes para poder esto transmitirlo al articulador, y es ahí donde generamos nuestras maquetas, planificamos cuál va a ser nuestra rehabilitación y ponemos en marcha nuestro plan de tratamiento. Importante que cuando nosotros estamos frente a una posición centrada mandibular, tenemos dos tipos de objetivos o dos tipos de funciones, que es el analizar la oclusión con la que viene el paciente en esa posición centrada o planificar la futura oclusión que tendrá ese paciente cuando es necesario restaurarla. Por eso, frente a la misma posición mandibular, dependiendo del objetivo, tenemos una posición inicial diagnóstica, que es lo que ustedes fueron estudiando desde oclusión, es decir, ver cómo se encuentran los dientes, qué relaciones, qué interferencias existen cuando la mandíbula está centrada, y la otra es colocar la mandíbula en una posición centrada con una musculatura con contracción simétrica para ahí configurar nuestras nuevas relaciones oclusales. Y hablamos de una posición inicial de tratamiento, porque el fin es tratar y aquí el fin es diagnosticar, pero la posición mandibular básicamente es la misma, buscar una posición centrada de la mandíbula. Para esto hablamos de una posición centrada o de relación céntrica. ¿Y por qué? Porque lo hemos visto a lo largo de la carrera, que es una posición que me genera una referencia reproducible y fisiológica. Me permite también reproducirla en diferentes momentos. Es la posición más superior y anterior de los cóndilos y es independiente al estado oclusal del paciente. O sea, puede que tenga dientes, puede que no tenga dientes, ¿no? Lo que me interesa es la posición de la mandíbula, sus cóndilos y la musculatura equilibrada. Y este es el punto de partida para tanto el diagnóstico oclusal, el que nosotros empezamos a aprender en tercer año, como el punto de partida para nuestras rehabilitaciones, mi posición inicial de tratamiento. Y es aquí donde hacemos la diferencia entre esta posición inicial de tratamiento, que tendrá una nueva máxima intercuspidación, versus la máxima intercuspidación con la que venga el paciente. Porque la máxima intercuspidación normal con la que viene el paciente ya es una posición adaptada. Se adaptó a diferentes cambios dentarios, diferentes cambios de posiciones mandibulares, diferentes cambios que fueron a lo largo de masticación, funciones masticatorias, desgaste, en fin. Pudiendo ser de carácter patogénica, ¿no? Pudiendo, eso lo tenemos que determinarse en el diagnóstico inicial, si es que ese tipo de máxima intercuspidación me está generando o perpetuando algún tipo de problema, versus una posición inicial de tratamiento que es una posición musculoesqueléticamente estable, es decir, con una posición centrada. La diferencia clave es que la PIT, esta ausencia de tensión adaptativa, porque estamos lejos de la máxima intercuspidación, que ya viene con una posición adaptada, ya viene con una musculatura con una memoria establecida. En la PIT buscamos una posición que no venga con memoria, sino que venga con una contracción normalizada. Buscamos un equilibrio neuromuscular. Y es así como la PIT valida y confirma la relación céntrica obtenida en la clínica. ¿Y cómo obtenemos esta relación céntrica? Lo hemos visto también a lo largo de los años. Diferentes conceptos como de programación o manipulación mandibular. Si yo logro tener la capacidad y el paciente puede tener esa contracción muscular lo suficientemente fácil de poder manipular, yo puedo, a través de una técnica de manipulación, puede ser una técnica chin point, bimanual de Dawson, en fin, que me permita poder registrar ese eje de bisagra terminal a través de una manipulación suave. Permite ubicar así la posición más reproducible de la mandíbula. Si es que me es en primera instancia difícil una técnica de manipulación, entonces tenemos también técnicas de deprogramación, que puede ser por planos de estabilización, de cobertura total, permisivo, que me permita que la mandíbula cambie ese patrón de máxima intercuspidación normal, le cambio esa memoria, le doy total libertad para que pueda generar una posición centrada a través de la neuromusculatura. Estas férulas de cobertura total estabilizan la oclusión y me generan también espacios a nivel de la articulación, generando una descompresión. Puede ser de uso nocturno y o diurno según la indicación clínica. Otro tipo de programadores puede ser los jigs o las láminas de Long, que son dispositivos interoclusales coayuvantes para la deprogramación inmediata. ¿Ya? Nos generan también pacificación neuromuscular, generando así mayor facilidad de poder manipular finalmente y posicionar esa mandíbula en mi eje de bisagra y poder registrarlo.
¿Mm? Ahora, después de tener una posición maxilomandibular centrada, con los cóndilos en posición y la musculatura con un patrón de contracción simétrico, necesitamos pasar de esa posición estática a una posición dinámica. Es decir, necesitamos validar esta PIT a través de la función. Y es aquí donde entran lo que ustedes han estado planificando durante este año, que son las prótesis de trabajo o prótesis provisionales. Pueden ser también removibles o pueden ser fijas. Y estas prótesis de trabajo me van a permitir evaluar cómo funciona, ¿ya?, las relaciones oclusales, cómo funciona la masticación, cómo funciona la deglución, y me permite, como herramienta diagnóstica, ir determinando que estoy por el camino correcto. Entonces, una de las grandes ventajas de estas prótesis de trabajo o provisionales es que me permite ajustarlo en tiempo real. Permite modificar la oclusión directamente sobre el paciente sin comprometer las estructuras definitivas. Todavía no estamos realizando los tallados definitivos para poder ir determinando primero si la mandíbula, si la función del cuerpo está en una buena posición. Eso me permite también validar la dimensión vertical oclusal establecida. Yo determino una dimensión vertical, determino una posición inicial de tratamiento, coloqué prótesis de trabajo y ahora el paciente se va para la casa a funcionar con ellas, es decir, a masticar, a deglutir, y empezamos a ir evaluando cómo funciona, cómo va siendo tolerada su fisiología a través de relaciones articulares y también funciones musculares. Confirmaría si la dimensión vertical oclusal que nosotros ya determinamos es tolerable, es funcional y es estética en el paciente o en el caso clínico que estamos trabajando. Importante también que a través de las sesiones y los controles de prótesis de trabajo estemos frente a la ausencia de sintomatología, lo cual es un requisito importantísimo previo al avance de la fase protésica definitiva, que haya un silencio muscular y articular confirmado. Es decir, que el paciente no venga con más dolor con el que llegó, que no venga con una trabazón articular, sino que al contrario esté trabajando de forma más armónica, lo cual nos va dando más certeza que estamos yendo hacia el camino correcto en mi posición inicial de tratamiento, que ha sido validada en forma dinámica al utilizar prótesis de trabajo para poder ver cómo funciona y cómo son tolerados estas nuevas posiciones. En este caso, un paciente que llega también por un cuadro de dolor. Tengo un plano oclusal que está elevado hacia el lado izquierdo, tiene mayor función maseterina, temporal, dolores, fíjense los temporales, la simetría que tiene a nivel superior, tengo mayor función del lado izquierdo, mayor función maseterina, la mandíbula está lateralizada hacia el lado izquierdo. Entonces, antes de hacer un cambio radical de su oclusión, veamos cómo funcionan sus tejidos. Entonces, en este caso, pasamos en una fase correctiva inicial por un dispositivo interoclusal que me permite utilizarlo tanto día y noche para poder establecer un nuevo patrón de contracción, una nueva posición articular y una nueva respuesta de los tejidos frente a esta nueva relación. Entonces vemos como el paciente, a medida que va utilizando este dispositivo de carácter reversible, porque lo puedo sacar y vuelve totalmente a la situación original, vemos cómo van funcionando su musculatura, cómo ha disminuido la contracción, cómo ha disminuido la sintomatología, por lo tanto ya me está dando indicios de que esta es una posición inicial de tratamiento bastante confiable. Entonces ahora la validamos de carácter dinámico, es decir, ahora que funcione con ella, no solamente que esté durante el día, sino que ahora mastique, degluta y trabaje con ella, y pasamos por una prótesis transitoria, prótesis provisoria, si se dan cuenta aquí son prótesis acrílicas, son pequeños segmentos de resinas acrílicas que van sobre los tejidos dentarios sin hacer algún tallado, solamente para reposicionar la mandíbula, una posición más centrada donde la mandíbula esté con una contracción más simétrica de su musculatura elevadora y posiciones articulares más centradas. Así mandamos al paciente para la casa para que empiece a funcionar, es decir, una validación dinámica de esta posición inicial de tratamiento, lo cual nos va a ir guiando, que es la posición definitiva para ya transformar este tipo de restauraciones provisionales en ya de carácter definitivo, que puede ser desde odontología restauradora directa o indirecta a través de incrustaciones, pero ya sabemos que funciona bien ahí. En este otro caso, paciente llega con bastante desgaste oclusal, más que posición lateralizada, tiene cambios a nivel de la dimensión vertical oclusal, por lo tanto pasamos por una etapa provisional también, donde hacemos un setup de resina y aquí colocamos una gran estructura provisoria, donde resinas acrílicas van sobre los dientes sin hacer tallados en forma fija, cementada, para que funcione de esa forma y así ir evaluando sesión a sesión cómo ha sido la respuesta de sus tejidos en cuanto a dolor articular, muscular,
función masticatoria, si se muerde al hablar, si se muerde al masticar, en fin, hasta que vemos que el patrón se mantiene y transformamos de esos desgastes, pasamos por la parte transitoria que nos permite evaluar la posición inicial de tratamiento y finalmente darnos las directrices para poder transformarlo en carácter definitivo. Importante a considerar también es qué tipo de esquemas oclusales, ya no solamente la posición inicial de la mandíbula, sino que también cómo se va a relacionar en sentido excéntrico, de forma dinámica, frente a los movimientos mandibulares. Y es ahí donde establecemos diferentes guías de desoclusión o esquemas oclusales. Y aquí tenemos que hacernos cargo o evaluar bastante bien la biotipología del paciente, ya que es diferente si el paciente es dólico-facial o braquifacial. Cuando tenemos pacientes dólico-faciales, el crecimiento es de carácter mayormente vertical. Perdón. Y por lo tanto se prioriza una guía canina. ¿Ya? La guía canina, ya que es de movimiento más vertical, el crecimiento es más vertical, va en armonía con la anatomía o la morfología articular. Esto me permite desocluir de forma inmediata los sectores posteriores, generando protección de la articulación temporomandibular en su trayecto dinámico. Me reduce la actividad muscular, sabiendo lo que significa también una guía canina y su función con respecto a la contracción de la musculatura elevadora. Y la indicación es básicamente en pacientes con crecimiento facial, predominantemente vertical. Ahora, si nos vemos enfrentados en pacientes braquifaciales, donde el crecimiento es más horizontal, la estrategia sería una función de grupo. Ojalá función de grupo parcial posterior y idealmente hasta máximo el segundo premolar, dentro de las posibilidades porque cada caso clínico es diferente. Esto me permite distribuir las cargas en diferentes contactos, no solamente en un diente, generando mayor también distribución de las fuerzas. El objetivo es evitar la fatiga de los materiales y prevenir el trauma oclusal en los sectores anteriores. La indicación está dada en pacientes con crecimiento facial predominantemente horizontal. Entonces, no solamente una posición estática mandibular, sino que también la validación dinámica de esta posición y también nos permite ir evaluando las relaciones de los esquemas oclusales que funcionan en esas posiciones. Y no solamente nos enfocamos en una musculatura elevadora, como temporales, maceteros y todos los que ustedes ya conocen como musculatura elevadora y depresora, sino que también hay factores externos a la oclusión que pueden condicionar esta posición mandibular. Y aquí entra un poco el área de la ortopedia funcional, donde hay tejidos funcionales que también repercuten en la posición mandibular. Entre ellos, fundamental es la posición de la lengua y del yoides. La posición de la lengua en reposo y la del hueso yoideo van a modular el equilibrio de la mandíbula. O sea, disfunciones como por ejemplo alteraciones en el patrón de deglución, deglución disfuncional, me puede generar desequilibrio muscular afectándome finalmente esta posición inicial de tratamiento. Bueno, un área que me han escuchado mucho y les he repetido hasta el cansancio, es la influencia de la postura cervical. Las cadenas musculares posteriores, cráneo cérvico-mandibular, van a condicionar el vector de cierre de la mandíbula. No es lo mismo cerrar con una posición de extensión o flexión del cráneo. Entonces, la hiperextensión o flexión cervical va a alterar directamente el patrón de cierre, como llega ese vector final de fuerza. Y el equilibrio de las cadenas musculares tanto anteriores como posteriores. A nivel anterior tenemos lengua, yoide, mandíbula y a nivel posterior tenemos también toda la musculatura estabilizadora de cráneo y deben estar en equilibrio para que así mantener esta posición inicial de tratamiento de forma estable y reproducible a largo plazo. Por eso también no me sirve de nada tener una posición inicial de tratamiento mandibular y mirar hacia el lado al momento de evaluar la posición de las cervicales, posición yoidea, la función lingual o las cadenas musculares. Por eso que también muchas veces en terapias ya de mayor carácter, como en rehabilitaciones complejas, implanto asistida u ortodoncia, se requiere también el trabajo colaborativo de otras áreas como por ejemplo kinesiología maxilofacial o fonoaudiología que nos permitan en estas áreas mantener también un patrón de función simétrico o equilibrado de este tipo de cadenas musculares. Entonces, como dijimos, tenemos la posición tridimensional de la mandíbula, sentido sagital y horizontal centrado, y finalmente vertical. Y cuando hablamos en sentido vertical, hablamos de un concepto conocido que es la dimensión vertical oclusal, y esta es la que nosotros también tenemos que determinar en mi nueva posición de tratamiento. Y la DBO está definida como distancia vertical o longitudinal del tercio inferior del rostro
cuando la mandíbula se encuentra estable con el maxilar superior a través de la posición intercuspal, de la máxima intercuspidación. Y es aquí donde nosotros evaluamos, por ejemplo, la proporcionalidad de los tejidos. Tenemos, importantísimo, la diferencia entre rostro y cara, ¿ya? Nosotros tenemos el rostro 3/3, que va desde el nacimiento del pelo. Tenemos hasta el punto glabela, visto desde sagital, punto ófeo visto de frente, aquí tenemos tríqueon, punto subnasal y punto mentón. Entonces tenemos del rostro tenemos 3/3, primero, el segundo y el inferior. Sin embargo, de la cara, que no es lo mismo, nosotros la cara tenemos dos mitades, porque la cara parte desde el nacimiento de la ceja hasta el punto mentón. Esta es la cara, ¿ya? Y el rostro es absolutamente todo. La cara no hay cráneo en el rostro, en el tercio superior es parte de la base de cráneo, y esa es la gran diferencia. Y las proporciones que nosotros deberíamos tener, aproximadamente es una proporción de 1:1, dejando de lado el tercio superior porque el nacimiento del pelo puede variar, sino que el tercio medio con el tercio inferior, una proporción relativamente de 1:1 en hombres, y en mujeres una relación de 1:0,9 o 0,85, siendo el tercio inferior del rostro levemente menor en mujeres. Entonces, ¿qué no podemos encontrar con la dimensión vertical oclusada? Dimensión vertical oclusal alterada, perdón. Esto puede generar una serie de problemas a nivel del sistema. Por lo tanto, es sumamente importante diagnosticar al principio cómo está esa dimensión vertical en el paciente. Si es que es necesario también modificarla, aumentarla, en fin. Entonces, tomamos registro de la dimensión vertical, analizamos y tomamos la decisión de modificarla o no, como parte de nuestra posición nueva de la mandíbula. Nos vamos a encontrar con dimensión vertical aumentada, como se ve en la imagen, con un sello labial totalmente alterado, un aumento de dimensión vertical, aumento de la longitud del músculo, posiblemente tensiones a nivel articular. Pueden ser problemas que nos encontremos con unas rehabilitaciones mal planificadas. O dimensión vertical disminuida con clásicos parámetros extraorales que se hace un poco más notorio el reconocimiento de esta pérdida de dimensión vertical. Con dimensión vertical aumentada es más de carácter de tratamientos previos. Nosotros nos vamos a enfocar en dimensión vertical disminuida, la necesidad de posicionar una nueva posición de la mandíbula, valga la redundancia, una nueva relación para nuestra futura rehabilitación protésica. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de la disminución de la dimensión vertical? Nos encontramos con signos muy clásicos y muy notorios. Nos encontramos con profundización del surco nasolabial, por ejemplo, ¿no? Alteraciones en el filtrum, vemos cómo también se deprime un poco, vemos la caída de las comisuras, incluso nos podemos encontrar incluso con un poco de acúmulo de saliva a nivel de las comisuras, generando algún tipo de lesión, como quelitis angular, en pacientes que han perdido dimensión vertical, donde la distancia es menor en el inferior del rostro. Perdemos el vermellón de los labios, se va hacia el interior por la pérdida de soporte, disminución del tono muscular, alteraciones fonéticas en el momento del habla, alteraciones estéticas notorias por el colapso del tercio inferior, e incluso como hay una rotación mandibular anterior, es decir, sigue acercándose la mandíbula al maxilar, podemos encontrar en el sentido sagital una apariencia de pseudoprognatismo, ¿no? Pacientes que se ven como pseudo clase 3, producto de la pérdida de dimensión vertical. Entonces tenemos métodos para determinar esta dimensión vertical, métodos subjetivos y métodos objetivos, ¿no? Vamos a enfocarnos un poco más en los métodos objetivos en esta clase, pero los métodos subjetivos, para poder obtenerla, se basan en la obtención de la dimensión vertical postural, es decir, aquella dimensión vertical, la relación entre un punto maxilar y un punto mandibular, donde la mandíbula está en reposo y con un espacio de inoclusión. Entonces, determinamos la dimensión vertical postural, medimos desde el punto subnasal a mentón, por ejemplo, y se le resta el espacio de inoclusión fisiológica para poder determinar esta nueva dimensión vertical oclusal. O sea, básicamente es una fórmula matemática donde determinamos la longitud que hay desde dos puntos cuando la mandíbula está en reposo. Le restamos el espacio de inoclusión fisiológico, que sabemos que en promedio va entre 1 a 2 milímetros de distancia interincisal. Entonces a esta dimensión vertical postural le restamos de 1 a 2 milímetros, dependiendo más el biotipo, si el paciente es más dólico o braqui. Y esto nos va a dar un número y eso nos va a permitir tener una especie de relación o de información de dónde sería o cuál sería el valor final de la dimensión vertical oclusal. Tenemos diferentes métodos para poder determinar esta dimensión vertical postural. Los dos métodos clásicos son los métodos de deglución y método fonético. El método de deglución es
determinar la dimensión vertical postural cuando el paciente, después de tragar saliva, después de deglutir, se queda en una posición donde no hay contacto dentario y establecemos la distancia entre un punto maxilar y un punto mandibular y registramos. O en métodos fonéticos, como por ejemplo el fonema M, al paciente le decimos que diga el M, y en esa relación labial genera una inoclusión dentaria y ahí es donde nosotros determinamos la dimensión vertical postural y hacemos la fórmula matemática para determinar la dimensión vertical oclusal. Eso como métodos subjetivos. Y dentro de los métodos objetivos, que aquí es donde nos vamos a ir un poquitito más denso, porque creo que es una de las pocas veces que la van a ver a nivel de pregrado, pero es una herramienta sumamente útil que ustedes lo pueden necesitar ya ahora con su en clínica integral, además de sus prácticas profesionales en los años venideros, es la cefalometría. A través de la cefalometría son métodos objetivos que nos permiten determinar si existe una pérdida de dimensión vertical o ir planificando cuál va a ser nuestra futura dimensión vertical oclusal. Dentro de esto vamos a analizar dos estudios cefalométricos. Y en primera instancia, hablando de la cefalometría, sabemos que el análisis cefalométrico consiste en medir e interpretar la relación existente entre las distintas estructuras maxilomandibulares. Tomamos la radiografía, existe una distancia de alrededor de 1,5 metros, ¿no?, entre la placa radiográfica y el haz de rayo para evitar ese tipo de distorsión que pueda ser generado en la radiografía. Y el paciente posicionado en el cefalostato, que la función que tiene es tener una posición estable de la cabeza durante la toma radiográfica. Y esto se consigue a través de las olivas que se posicionan en el conducto auditivo externo y un soporte anterior que vemos en pantalla que se ubica a la altura del punto nasion para evitar así rotaciones de cabeza, de cráneo y evitar dobles contornos. Bueno, y a propósito, la radiografía tiene que tener diferentes requisitos para que ustedes puedan validarla. Si es que no lo cumplen, ustedes tienen el derecho y la obligación de pedir que se las repitan, porque si es que tengo una toma radiográfica mal hecha, voy a tener un diagnóstico también errado. Y ahí es la responsabilidad de ustedes, no del radiólogo. Entonces, ¿qué le pedimos a la radiografía? Que no tenga dobles contornos, y esto se puede generar a la sobreproyección de las estructuras paramedianas que hay en la película, y así las estructuras anatómicas que se encuentran más alejadas del chasis aparecen más grandes, mientras las más cercanas aparecen más pequeñas. Entonces es importante determinar que no hayan dobles contornos producto de algún tipo de alteración en la posición de la cabeza. Las olivas tienen que estar centradas, tiene que haber perfil blando dentro del contorno, es decir, en el contraste de la radiografía, que me permita ver también parte del tejido, que se vea el tejido blando de la nariz, de la boca, lo que me permite también analizar de mejor manera. Una referencia de tamaño, van a ver radiografías que tienen una pequeña reglita milimetrada para compensar la distorsión de la radiografía. Entonces así ustedes pueden tener una regla de 3 para poder hacer mediciones. Hoy en día las radiografías digitales, las nuevas máquinas, ya vienen con una corrección bastante certera de esta distorsión, teniendo una proporcionalidad de 1:1. Otro requisito es que tenga buen contraste y brillo, que las radiografías estén tomadas en máxima intercuspidación, es importante, porque si no se hace de esta forma se va a alterar la dimensión vertical y las mediciones que nosotros hagamos van a arrojar errores. Y si estoy con algún paciente que sea detentado parcial o total, la toma radiográfica se hace con las placas de relación, con los rodetes de altura, y sobre los rodetes de altura lo que se puede hacer es colocarle un material radiopaco para poder así ver dónde vendría a estar el plano oclusal. Entonces ustedes pueden pincelar, hacer una pequeña pastita de óxido de zinc, pincelar la parte superior del rodete de cera y con esto lo mandan a sacar una teleradiografía y así se va a ver una línea más radiopaca donde vendría a estar el plano oclusal futuro y así nosotros ir viendo, corroborando que estemos en unas buenas posiciones. Es importante también una vertical verdadera, que en algunas radiografías pueden ver una cadenita vertical que por la gravedad hace que tengan una referencia de cuál es la vertical. Entonces, para ver la altura inferior del rostro vamos a analizar dos cefalometrías, ¿no? Hay un sinnúmero, hay muchos tipos de cefalometrías o análisis cefalométrico. Nosotros lo que me interesa es que ustedes puedan aprender estos dos básicos y útiles trazados cefalométricos para poder determinar si existe alteración o no de la dimensión vertical oclusal y para que vean cómo también me permite ir planificando y corroborando nuestros tratamientos.
El primero va a ser el ángulo B de Schwartz y el otro va a ser el análisis de perfil de Ricketts. En el ángulo B de Schwartz, lo que utiliza es el plano palatino o biespinal, donde tenemos la espina nasal anterior a este nivel, la espina nasal posterior. La espina nasal anterior corresponde a la proyección más anterior del piso de la cavidad nasal, lo vamos a ver en la radiografía, y la espina nasal posterior es la proyección hacia atrás de la unión de los huesos palatinos. Entonces trazamos, como es un ángulo, vamos a medir un ángulo, ¿ya? Son dos líneas las que se trazan, y se trazan a través de dos puntos, uno posterior y uno anterior, que es la espina nasal, para tener una línea, y la segunda línea es trazada con el plano mandibular, que es de un punto gonion a nivel del ángulo mandibular y un punto nation a nivel anterior. La medida es de 20 grados más menos 5, es decir, entre 15 y 25 grados, dependiendo también frente a qué biotipo se estén enfrentando sus pacientes. Representa la convergencia o divergencia de ambas bases maxilares. Entonces tenemos un ángulo menor, estaría hablando de una tendencia braquifacial y hacia la sobremordida. En cambio, un ángulo mayor tendría una tendencia a dólico-facial y hacia la mordida abierta. Entonces, tenemos aquí la imagen radiográfica y vemos las diferentes estructuras anatómicas. Entonces vamos a identificar, en primera instancia, ¿no? Tenemos que sacar el punto gonion para poder ver el plano mandibular. Se encuentra el plano mandibular del punto gonion a nation. ¿Cuáles son esos puntos? El ángulo no gonion está justo en el ángulo mandibular, pero ¿cómo trazamos ese ángulo? A través de un trazado previo. Hacemos un trazado con una línea que pase tangente a la parte más interna de la parte posterior de la escotadura de la mandíbula, como ven en pantalla. Y una línea a nivel de la base que pase tangente también a la zona, ¿ya?, más interna de la estructura ósea de la mandíbula. Luego que tenemos estas dos líneas, trazamos una bisectriz, es decir, la mitad del ángulo, y cuando esa bisectriz llegue al punto óseo, es ahí donde nosotros identificamos el punto gonion, del ángulo mandibular. Luego que tenemos ese punto, vamos a buscar el punto anterior, nation. Entonces, un poco de referencia. Tenemos diferentes puntos anatómicos dentro del trazado cefalométrico, punto menton, progonion, nation. Entonces identificamos el punto progonion, es el punto más anterior, el punto menton es el punto más inferior y el punto nation es la combinación entre ellos. Entonces, el punto, vamos a trazar en la radiografía, el punto menton, que esta es la zona más inferior, si se dan cuenta, de la mandíbula. Trazamos un punto más anterior, que es el punto progonion, y justo entre medio de ellos no es ni el más anterior ni es el punto más anterior e inferior. Por lo tanto, es la combinación de ambos y encontramos el punto nation. Entonces ahí tenemos ya los dos puntos que nos van a permitir trazar la línea del plano mandibular, y con esta línea y más la línea trazada por el plano espinal, vamos a ir midiendo el ángulo y determinando en este paciente cómo son sus mediciones. Entonces tenemos el plano mandibular que va desde gonion a nation. Luego identificamos la espina nasal anterior, la espina nasal posterior, trazamos una línea y vemos el ángulo. El ángulo, como se ve aquí en la imagen, si proyectamos una línea totalmente hacia atrás de un lado y hacia atrás aquí abajo, se van a juntar en un punto y medimos la angulación. Pero como tendríamos que proyectar tanto hacia atrás, tendría que ser muy hacia el posterior, lo que hacemos por una regla geométrica de la matemática, esta misma línea la proyectamos hacia arriba y en el punto donde intersecta medimos el ángulo, y aquí tenemos la medición del ángulo B de Schwartz. En este caso nos dio 16,4 grados y habíamos dicho que era, las mediciones son 20 más menos 5. Por lo tanto, ya me está indicando en el ángulo B de Schwartz que estoy bastante bajo, es decir, un paciente que está bastante en tendencia horizontal, braquifacial, y por lo tanto podría ser un paciente que estamos frente a una pérdida de dimensión vertical. Estamos en los puntos más bajos dentro de este rango de medición. El segundo análisis cefalométrico es la altura facial inferior de Ricketts, ¿ya?, que también se mide a través de un ángulo trazado por dos líneas. La primera línea es de la espina nasal anterior hasta el punto chi o centroide mandibular, que vamos a ver cómo se traza. Aquí es un poco más complejo, pero vamos a ir paso a paso. Y un punto anterior promenton o prominencia mentoniana con el punto chi. Medimos la angulación y nos va a dar también una altura. Este es uno de los que más se utilizan en rehabilitación oral para determinar si existe pérdida o no de dimensión vertical, y nos va a ir también guiando cuánto modificarla.
Entonces, usa el ángulo ENA, centroide mandibular, y prominencia mentoniana o promenton lo pueden encontrar. La norma es de 47 más menos 4, es decir, entre 43 y 51 grados, siempre tomando en consideración frente a qué biotipo estamos hablando, ¿no? Si tenemos un paciente dólico-facial con una medición de 43, claramente estamos frente a una pérdida de dimensión vertical, independiente que esté dentro de la norma, porque el biotipo me da un rango. Entonces tengo que ir interpretándolo y viendo las características clínicas. Y como repaso, vemos de que Pogonion es el punto más anterior o prominente del mentón óseo. La prominencia mentoniana o promenton corresponde al lugar en donde el mentón va a cambiar de cóncavo a convexo, como ese punto que alguna vez le dijimos que es el punto tragus para poder medir, para poder trazar Frankfurt en el análisis de perfil. Aquí lo que tenemos que identificar es cuál es la zona cóncava, cuál es la zona convexa, y el punto donde hace la transición de cóncavo a convexo es el punto promenton o prominencia mentoniana, ¿no? Entonces, tenemos el punto menton, nation y pogonion, que lo vimos anteriormente, y vemos cómo a este nivel tenemos concavidad, convexidad, concavidad, y el punto donde cambia de cóncavo a convexo es el punto promenton. Entonces ya identificamos uno de los 3 puntos para formar el ángulo. Espina nasal anterior, ya lo tienen claro como en el ejemplo anterior. Entonces ahora nos vamos a ir a trazar chi o centroide mandibular, que es un poco más complejo. Corresponde al centro geométrico de la rama mandibular. Entonces tenemos que trazar este rectángulo alrededor del cuerpo de la mandíbula, buscar ese punto en la mitad del rectángulo y ahí identificar chi. Pero ¿cómo trazamos este rectángulo? Necesitamos tener Frankfurt como referencia, ¿no? Se debe ubicar el plano de Frankfurt, que va del punto porion a orbitario, para que de esta forma localizar los puntos R3, R1 y así trazar el rectángulo que se ve en pantalla, luego 2 diagonales y en la mitad de esas diagonales donde se encuentran es el punto chi o centroide mandibular. Entonces tenemos que trazar Frankfurt en primera instancia para así localizar la parte más cóncava de la escotadura sigmoidea, que es este punto R3, o sea, Frankfurt que está por aquí. Vamos a copiar la misma línea, es decir, tiene que ser paralela a Frankfurt para llevar hasta abajo, 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 encontrar el punto más profundo y identificamos el punto R3. Luego uno que es perpendicular, es decir, 90 grados a Frankfurt, y seguimos buscando la parte más interna de esta concavidad R1, la parte más cóncava del borde anterior de la rama, que es perpendicular a Frankfurt. Y con estos puntos de referencia trazamos el rectángulo. Lo vamos a hacer ahora sobre la radiografía. Los puntos R2 y R4 son las otras proyecciones para poder trazar así el rectángulo con estos 4 puntos. Finalmente, el punto de convergencia de las 2 diagonales internas nos va a permitir identificar el punto chi o centroide mandibular. Entonces, más fácil aquí en la aplicación. Sobre la radiografía, identificamos los puntos, ¿ya? Menton, nation, progonion y promenton. Entonces, busquemos ahora centroide. Y para centroide dijimos que primero tenemos que determinar Frankfurt porque es nuestra referencia para poder trazar ese rectángulo. Ese rectángulo está trazado con líneas paralelas y perpendiculares a Frankfurt. Entonces, un punto posterior, porion, por encima del conducto auditivo, ¿ya? Externo. Y tenemos el punto orbitario a nivel anterior, en el piso de la órbita. Entonces trazamos una línea y tenemos Frankfurt. Ahora con Frankfurt vamos a copiar y pegar, es decir, una paralela a esta para identificar la zona más interna de la escotadura. El punto de espina nasal anterior lo tenemos identificado anteriormente y el punto promentum también. Entonces ahora trazamos centroide. Trazamos una, si se dan cuenta, esta línea es paralela a Frankfurt, entonces copiamos, pegamos y llegamos hasta abajo, bajamos, bajamos, bajamos hasta que nos encontremos el punto más profundo de esta concavidad, de esta escotadura, y dejamos aquí esta línea. Luego copiamos una línea que sea perpendicular, es decir, 90 grados a Frankfurt, y buscamos el punto más interno de esta concavidad anterior, y aquí tenemos el punto R4. Luego que tenemos estas dos líneas, esta misma también la llevo hacia abajo y buscamos a donde choque el punto más inferior. Y esta misma la copiamos y la traspasamos aquí hasta el punto más interno. Entonces aquí tenemos el otro lado del rectángulo, que es paralela a esta vertical, que tiene que pasar por la parte más interna de la escotadura, donde termina el cuerpo mandibular, y una inferior a donde termina la rama. Entonces aquí, si se dan cuenta, trazamos ese rectángulo, ¿ya? Esta
esta y esta son paralelas, porque son Frankfurt, y esta con esta son perpendiculares, 90 grados a Frankfurt. Después que tenemos este rectángulo, trazamos dos diagonales, y en la intersección de esas dos diagonales identificamos el punto chi, centroide mandibular. Y aquí tenemos entonces ahora 3 puntos, ena, chi, promenton. Entonces con estos 3 puntos trazamos un ángulo, ¿ya? Una línea desde chi a ena y de chi a promentum, y ahora podemos medir el ángulo y ver cuáles son los valores y determinar si estoy dentro de los parámetros normales. En este caso nos dio un valor de 42,1 grados, es decir, estamos bajo, muy bajo. Entonces ya nos está indicando con parámetros objetivos que existe una pérdida de dimensión vertical, lo cual me da la libertad de poder jugar, es decir, a poder aumentar o recuperar esa dimensión vertical para dar incluso más espacios a nivel protésico o restaurador. O sea, me permite de forma más certera y con mayor confianza poder modificar esa relación vertical, poder determinar una nueva dimensión vertical oclusal. Entonces, veamos cómo se aplica en casos clínicos, ¿ya? En este caso, un paciente llega con este tipo de atriciones, ¿ya? Atriciones bastante desgastado, un paciente maceterino, ¿ya? Meso, pero con bastante componente muscular, bastante desgaste, y ahí se ve la pérdida de tejido dentario a nivel de bordes incisales. Vemos tanto en el sector anterior como frontal. Entonces, lo que hacemos es buscar identificar en una primera instancia su posición centrada, ya que nos permita tanto diagnosticar o también planificar, porque acuérdense que la posición mandibular es en un equilibrio neuromuscular, por lo tanto, nos permite tanto evaluar en forma inicial el diagnóstico o planificar el tratamiento. En este caso tenemos contacto prematuro en el diente 2,4 y 3,4. Vemos en pantalla, tanto a nivel de los modelos como en boca, ¿ya? Mismo punto de contacto, y eso me genera un espacio de inoclusión anterior, es decir, tengo un cambio vertical antes de llegar a la máxima intercuspidación, y para pasar a la máxima intercuspidación se genera un desplazamiento mandibular de 2 milímetros tanto anterior como lateral y con una discrepancia también vertical. Entonces, vamos a analizar su cefalometría en una posición inicial. En este caso vamos a hacer un trazado solamente de altura inferior de Ricketts para poder hacer el ejemplo. Entonces vemos la altura inferior de Ricketts trazando los puntos. Aquí tenemos la línea desde el ena, chi, promentum. Y vemos una altura inferior de Ricketts de 46 grados. Eso quiere decir, dijimos que era 47 más menos 4. Estamos dentro de la norma, ¿ya? Un pelito menos, pero estamos dentro de la norma. Es decir, estamos en una dimensión vertical más o menos normal. Pero también nos da libertad de poder trabajar con esa dimensión vertical, de poder aumentar levemente esa dimensión vertical para generar también mayor espacio para nuestra rehabilitación y generar una rotación mandibular posterior. Entonces pasamos por un periodo transitorio provisional. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero montamos en una posición inicial tentativa, vamos con un montaje en relación céntrica y vemos cómo se generan espacios a nivel anterior. Entonces aquí yo tengo una posición donde tengo un contacto prematuro y quiero que hagan este ejercicio. Si tengo un contacto prematuro es porque la mandíbula está centrada, porque cuando la mandíbula está centrada y llego a cerrar, me encuentro con un primer contacto y es el contacto prematuro. Por lo tanto, sabemos que la mandíbula está centrada en esta posición y en esta posición se genera ese contacto y un espacio anterior con 2,5 milímetros de espacio a nivel anterior. Entonces, analicemos. El paciente llega con este tipo de escenario morfológico a nivel de los dientes anteriores, con bastante desgaste. Y analicemos la altura y el ancho. Nos encontramos con que... Ahí sí, perdón. ¿Qué tenemos de altura? Medimos la altura desde el cénito hasta lo que tenemos de borde incisal y vemos 9 milímetros de alto y de ancho. Tenemos 9 acá, 7 acá, en fin, tenemos relaciones de ancho y alto. Y eso me va a dar un porcentaje porque es una proporción. Y tenemos también referencias teóricas de cuánto debieran ser las proporciones en los diferentes dientes y si es que es hombre o mujer, como se ve aquí en la esquina inferior de la pantalla. Entonces, en un paciente, hombre, en un incisivo, tengo un 85%. ¿Qué significa? Que de un diente que mida 10 milímetros de alto debe tener 8,5 de ancho. O sea, el ancho es un 85% de el largo. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Que este largo con este ancho es prácticamente igual. Es decir, si sacamos las proporciones de ancho con alto, tenemos que es un 100% y debiera ser un 85%. Entonces, teniendo esto como referencia, como parámetro, y teniendo el ancho de los incisivos, tengo la información de cuánto debiera ser el largo de esos incisivos. En este caso,
deberíamos tener un largo de 11 milímetros en los centrales, 9,2 en los laterales, 11 en los caninos. Entonces, con esta información me permite traspasar eso a un encerado diagnóstico. Entonces, ahora voy a devolver esa cantidad de tejido dentario en cera para poder ir visualizando mi tratamiento final, mi tratamiento definitivo. Y traspasamos esto, ¿ya?, al articulador, hacemos un encerado diagnóstico, un enfilado en esta posición inicial tentativa, posición inicial de tratamiento tentativa, con una nueva dimensión vertical, una nueva posición mandibular y evaluamos. Entonces colocamos en forma provisional en boca y en este caso tomamos una nueva teleradiografía de perfil, es una de transición. Entonces la inicial nos permitió diagnosticar, esta entre medio nos permite encaminar nuestro tratamiento. Tomamos de nuevo la radiografía y hacemos un análisis cefalométrico de Rickets. Y vemos que pasamos de 46 grados, que fue lo inicial, a 49. Es decir, aumentamos 3 grados y estamos totalmente dentro de la norma, lo que igual me está indicando que estoy más o menos encaminado a una buena dimensión vertical con los espacios necesarios para mis rehabilitaciones. Después con esto ya probado, ¿ya?, con una validación dinámica, el paciente ya trabajando con eso, vemos que está todo bien a nivel articular y muscular, procedemos ya al tratamiento definitivo. Una vez que ya se ha hecho el tratamiento definitivo, ya con rehabilitación tanto dento-asistida como implanto-asistida, hacemos una teleradiografía final de perfil para evaluar cómo está. Entonces vemos el paciente en una etapa final, ya con los implantes puestos, rehabilitaciones realizadas, y hacemos de nuevo el trazado cefalométrico de Rickets, y nos encontramos que tenemos 50 grados final, que el inicial fue de 46, pasamos a 50, en la etapa transitoria, en mi PIT tentativa, era alrededor de 49, bastante similar, así que pudimos llegar a lo que nosotros teníamos planificado y evaluado entre medio, tanto en carácter funcional, con controles clínicos, como de forma objetiva con cefalometrías, ¿no? Y el paciente, después de su rehabilitación, en una fase ya de mantención para protección, porque el paciente seguía con hábitos bruxísticos, libre de sintomatología, pero aún así con parafunciones, con un dispositivo interoclusal orgánico restrictivo en una posición centrada, que es su máxima interpretación, porque su nuevo MIC se convirtió en una posición centrada. Entonces, ¿cómo ir corroborando en clínica que estamos bien encaminados? Tenemos que hacer un checklist, ¿ya? Un checklist clínico que nos va a permitir ir corroborando, evaluando diferentes situaciones. En primera instancia, que haya un silencio muscular, es decir, que haya ausencia de tensión o contractura en maceteros y temporales. Esto va a ir siendo modificado mediante los controles, palpación bilateral, relato del paciente y en casos complejos, necesario algún tipo de electromiografía, pero lo importante es que nos encontremos con un silencio muscular. Esto nos va a ir diciendo de que vamos bien por esta posición de tratamiento. Que sea una posición que sea repetitiva, o sea, que se pueda registrar constantemente y que sea reproducible en esas posiciones mandibulares en diferentes sesiones. Así garantiza que la PIT obtenida es estable y no adaptativa, se mantiene reproducible. Que estemos en salud articular, es decir, que haya ausencia de dolor, sensibilidad a la palpación y ruidos articulares, crepitación más que nada. Podemos seguir con algunos clics, como vimos en clases anteriores, como una relación céntrica adaptativa, que describía Dawson hace bastante tiempo. Puedo tener un desplazamiento de disco, pero es importante que la mecánica se mantenga bien, armónica, sin alteraciones, sin trabazón, libre de sintomatología en la articulación temporomandibular. En lo cual me está generando una confirmación clínica que estamos bien en esta parte. Y finalmente, confort fonético y estético, ¿no? Validamos la dimensión vertical oclusal a través de fonemas, ¿ya? Fonemas fricativos y sibilantes correctos, es decir, que no haya tipo de alteración en los fonemas, que no haya una trabazón en el momento del habla o del labio. Entonces también vamos corroborando que exista un confort en el habla y también a nivel estético, que el paciente también se siente conforme con su perfil, conforme con el contorno labial, conforme con las posiciones dentarias. Entonces, como resumen, y finalmente, ¿qué podemos decir de la exposición mandibular inicial de tratamiento? ¿Ya? Si tuviéramos que hablar de ella o definirla. Como resumen, básicamente, lo que buscamos es una posición estable y reproducible. Buscamos que permita evaluar una nueva relación oclusal. Me permite ir tanteando cómo va a ser mis relaciones definitivas dentarias. Se basa en equilibrio neuromuscular y estabilidad
articular, importantísimo. La musculatura tiene que estar en un equilibrio con un patrón de contracción bilateral simétrico, libre de sintomatología, silencio clínico, y que las articulaciones se mantengan estables, ambas, derecha e izquierda, con espacios mantenidos. Y finalmente, me va a servir como referencia antes de una rehabilitación definitiva. Muchas gracias.